Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy tenemos el privilegio, gran privilegio. Nos sentimos honrados que el presidente de Transparencia Internacional nos visite, acompañado de don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Mire usted qué privilegio, que comparezca frente a frente el presidente de Transparencia Internacional. La organización, ya escucharán ustedes a Lucecita Madrid, no es del agrado de muchos gobiernos en el país. Son pocos los gobiernos que decidieron trabajar de cerca con el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Que conste, fue una jugada bien riesgosa, pero al final había que agarrar el toro por los cuernos y desde adentro ver por qué la corrupción endémica de ciertas instituciones del Estado de Honduras. A no todos los gobiernos les agrada Transparencia Internacional. Cuando sale el IPC, el Índice de Percepción de Corrupción, que no es elaborado por Transparencia, ni su capítulo en Honduras, sino que somos los mismos hondureños y la sociedad de los diversos estados que se someten a esta evaluación, pues no genera simpatía entre los gobiernos. Es decir, no es que viene a Alemania, viene la directiva de transparencia y dice a ese país califiquémoslo de esta manera. No, la información sale de los propios estados. Pues bien, ¿qué decirles? ¿Qué más decirles? Porque estoy anunciando y con bombos y platillos, la presencia en unos minutos del presidente de Transparencia Internacional. ¿Quién es el presidente de Transparencia Internacional? Es el señor François Valerian. Él fue electo presidente de esta ONG en el 2023. Desde 2019 fue miembro de la Junta Directiva Internacional. Participó activamente en diversos comités, incluido el Comité de Acreditación de Miembros que presidió hasta 2022. Seguro que ya nos aparecerá en pantalla una foto del señor François Valerian. De 2013 a 2023 fue miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional Francia, donde trabajó en flujos financieros ilícitos, integridad política y litigio estratégico. Anteriormente, como líder de los programas de integridad empresarial en la Secretaría de Transparencia Internacional, François inició la defensa de Transparencia Internacional en el G20, donde se reúnen los poderosos del mundo, los del billullo, los del billete, los del pisto, en torno a la regulación financiera y la lucha contra la corrupción. A lo largo de su carrera profesional, François trabajó tanto en el sector público como en el privado. Negoció acuerdos sociales con sindicatos de minas de carbón. Trabajó para BNP Paribas y fue socio de Accenture. Fue editor jefe de Annales des Semaines, una revista económica. Fue profesor asociado de finanzas en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia y enseñó regulación y supervisión financiera en París, un curso que creó en 2013. Es autor de varios libros y artículos. Y bueno, ¿cómo no decir con convicción que nos sentimos hoy privilegiados de tener aquí al presidente de Transparencia Internacional, François Valerian?
Ah, bueno, pero es que miren, como les decía, y esto no es broma lo que les digo. No es broma lo que les digo. Las relaciones entre Transparencia Internacional y muchos gobiernos de Honduras, incluido este, no es la mejor. ¿Saben ustedes que el 1 de febrero de 2024, Transparencia Internacional, yo creo que ya estaba François ahí, claro que ya estaba François como presidente, condenó declaraciones de las autoridades de Honduras, autoridades actuales, dirigidas contra Transparencia Internacional y su capítulo en Honduras, ASJ, tras la publicación del Índice de Percepción de Corrupción IPC 2023 el 30 de enero. Hubo declaraciones fuertes del gobierno de Xiomara contra Transparencia Internacional y contra su capítulo en Honduras, ASJ. En lugar de responder, redoblando los esfuerzos para abordar las causas profundas de la corrupción en el país, el gobierno ha recurrido a difamar a nuestro capítulo nacional y a la metodología del IPC. Así respondió Transparencia Internacional después del informe de transparencia y el lugar que ocupó Honduras en el IPC 2023. En lugar de responder redoblando los esfuerzos para abordar las causas profundas de la corrupción en Honduras, el gobierno ha recurrido a difamar a nuestro capítulo nacional y a la metodología del IPC. ¿Y qué pasó con el último informe, con el último IPC de Transparencia Internacional sobre Honduras? Honduras obtuvo una calificación de 22 puntos en el IPC 2024, que se presentó el 11 de febrero de 2025, lo que ha representado un descenso de una unidad en comparación con la puntuación de 23 conseguida en el 2023. O sea que estamos en retroceso. Ajá, y sin Sisi. Nos prometieron Sisi, no hay Sisi. Y ahora culpan a la ONU por no tener Sisi. ¿No les parece que será interesante hablar con François Valerian? Claro que será interesante. Y qué privilegio tenerlo aquí en frente a frente. Vamos a hablar sobre la corrupción sistémica en América Latina y el papel de Honduras, la democracia, elecciones limpias y financiamiento político transparente, transparencia en el gasto público y contratación estatal, independencia judicial y lucha contra la impunidad, la columna vertebral de la corrupción o de la transparencia, los temas que estoy proponiendo en este momento. Los países que superan estos temas son países desarrollados. Son países que generan prosperidad en la gente. Los países estancados en la corrupción, en la debilidad de las elecciones, en la opacidad del financiamiento político, en la falta de transparencia en el gasto público y la contratación estatal, sin independencia judicial y donde prima la impunidad, en la falta de acceso a la información y participación ciudadana, que no hay protección a denunciantes y periodistas de investigación y que no hay plena integridad en el sector privado, y hay que decirlo. El país que no tiene plena integridad su sector privado, más los otros factores que he dicho, país que ven picada, donde nunca se prospera y donde la pobreza se multiplica. Este es el tema de hoy. Me he alargado un poquito, pero vale la pena. Es el presidente de Transparencia Internacional, François Valerian, que va a estar junto con Carlos Hernández en los próximos minutos. Y aquí, para rematar el título del programa con Lucecita Madrid. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato. El título del programa en pantalla:
Aquí en Frente a Frente está el mero mero de Transparencia Internacional, la ONG que aborrecen los gobiernos de Honduras. ¿Por qué? Este es el tema de hoy. Usted puede enviar su opinión. Recuerde el número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde Frente a Frente en todas las redes sociales. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Marco, Sí. ustedes recuerdan, me van a dar un espacio, los amigos de Transparencia Internacional y su capítulo en Honduras, porque me he comprometido con el padre Ovidio Neri Rodríguez a recordar una tragedia en septiembre de 1990 en el municipio de Cantarranas, cuando 32 niños y 2 adultos perdieron la vida al intentar cruzar un vado sobre el río Choluteca. Fíjense ustedes que como respuesta a ese doloroso hecho, se construyó un puente de una sola vía, el cual apenas duró un año, ya que fue destruido por el huracán Mitch. ¿Ya recordaron? Ya van a aparecer imágenes, por favor, producción, Josep Santana. ¿Recuerdan ustedes esa tragedia? ¿Recuerdan esta tragedia? En septiembre de 1990, 32 niños y 2 adultos perdieron la vida al intentar cruzar un vado sobre el río Choluteca. ¿Qué sucedió después? Se construyó un puente de una sola vía, el cual apenas duró un año, ya que fue destruido por el huracán Mitch. Desde entonces, la comunidad ha luchado incansablemente por la construcción de un nuevo puente. Esta obra no solo es urgente, sino vital, ya que beneficiaría directamente a 13 aldeas de la zona que son productoras de café y granos básicos. Además, el puente es esencial para el traslado diario de niños y jóvenes que dirigen a estudiar a Cantarrana, Vía de San Francisco y el Ojo de Agua. Sería una vergüenza, pero de esas vergüenzas donde uno quiere enterrar la cabeza en la tierra, si otra vez ocurriese una tragedia similar, que ojalá Dios quiera que no, pero que por desidia, y digamos histórica, porque este lamentable suceso fue en septiembre de 1990. ¿Cuántos años han pasado? 35 años. 35 años y no se les ha construido un puente decente. No se les ha construido un puente decente. Así que para hablar del tema, por favor, para hablar del tema tengo hoy aquí a Marco Guzmán, el alcalde de Cantarranas, el pueblo eterno de Paquito Gaitán. Alcalde, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente, al igual que a Cecilio Medina, presidente de la Asociación de Comunidades de Cantarranas. Un placerazo. Bienvenido, Cecilio. Placerazo es mío también. Está el padre Ovidio Neri Rodríguez, iba a estar aquí con nosotros presencialmente, pero se está recuperando de su salud, tuvo un problemita ayer en la noche. No se preocupen, no se preocupen, él está bien, pero sí recayó ayer como a las 11 de la noche y por eso no está con nosotros. Padre, es inaudito, y esto es para toda la élite política, no solo es para este gobierno, es para toda la élite política. Una tragedia de esa dimensión, construyeron un puente de una sola vía, fracasó al año, después de 1990, 32 niños muertos y 2 adultos, y que todavía no tengamos un puente digno en ese lugar. Es inaudito, no lo concibo, por favor, ayúdeme a entender esto. Gracias, licenciado Renato, por el espacio que nos da para sensibilizar a las autoridades que no son estas. Han pasado tantos gobiernos disque democráticos, sensibles al dolor del pueblo hondureño, pero al final insensibles. Es una tragedia que nos marcó. Recuerdo que yo recién había llegado a la parroquia de Suyapa en agosto, 23 de agosto, y la tragedia fue ahí por el 9 de septiembre, si no me equivoco. Y la vivimos porque yo me fui personalmente para consolar, para fortalecer, para ayudar a la gente. Y hoy, gracias a Dios, que pudimos hacer algo. Ahora podemos hacer más con su ayuda para sensibilizar a un proyecto que se convierte a veces en pesadilla para esas 13 comunidades. Creo que es el momento de reivindicarse con un pueblo sufrido, un pueblo trabajador,
un pueblo que anhela vivir con mayor dignidad, pero que arriesga la vida a lo largo de los 6 meses de invierno en ese vado que se reparó. Ahorita está en mal estado, incluso preferible no pasar por ahí, aunque es el más adecuado porque la calle es mucho mejor, pero que la gente añora. Hace 35 años sucedió esa tragedia. Un año utilizamos el puente de una vía, el huracán Mis se lo llevó. Y aquí estamos suplicando de rodillas que el contrato que ya existe y que el señor alcalde Marco lo maneja muy bien, ¿verdad? Esos datos, también Cecilio, ¿verdad? Gracias por estar ahí en cabina para sensibilizar a nuestra gobernante de que ese proyecto se ejecute. Creo que al margen de que fue firmado algún contrato con el gobierno anterior, creo que esa historia, no tenemos retrovisor para ver atrás. Como hondureños tenemos que ver hacia adelante qué podemos hacer para pasar de menos a más y darle garantía y seguridad a tantos que utilizamos ese vado, como usted lo subrayó, estudiantes que pasan a pie para ir a estudios, a la vía, a Cantarranas, a buscar salud, al Ojo de Agua. Es un tramo bastante transitado. Y creo que transitar por la inseguridad, eso a cualquiera lo apremia y lo desafía. Es el momento de tomar cartas. Quiero que sus acompañantes en el CEP, Marco y Cecilio, ilustren un poco cómo va el camino que han emprendido ellos para que esto se concrete. Claro, ya de inmediato escuchamos al alcalde de Cantarrana, don Marco Guzmán. Marco. Gracias, licenciado, por el espacio. Sí, totalmente preocupados, consternados. De hecho, usted dio el dato de la tragedia en 1990, pero si sumamos año con año todas las tragedias que hemos ido teniendo, inclusive el invierno anterior, son 50 ya ciudadanos y ciudadanas de Cantarranas que han perdido. Después de la tragedia de los 32 niños y 2 adultos. Sumamos 50 personas de Cantarranas que han perdido la vida por cruzar este paso. Es un paso muy importante, el río Choluteca, uno de los más importantes del país y el más importante para Cantarranas, pues toda la actividad socioeconómica de Cantarranas se basa en el río Choluteca y estas 13 comunidades, casi 8,000 pobladores, tienen que hacer sus actividades diarias y sobre todo ahorita que ya iniciaron la época de lluvia, el cruzar este río, la prisa, la premura, el tener que llegar a tiempo, sobre todo los estudiantes, el querer ir a visitar a sus padres, a sus familiares, pues ha causado estas tragedias. Y cuando inició este gobierno, inició recibiendo en contrato el puente sobre el río Choluteca y en el Paso Los Niños. El nuevo gobierno para mí cometió un error garrafal de tener el proyecto, parar el contrato solo porque venía de un gobierno anterior. Si ya era una obra en ejecución, que era recibirla, continuarla y finalizarla, ya se hubiese inaugurado. Bien, hemos estado en esa lucha permanente con la ahora Secretaría de Infraestructura y Transporte, para retomar el proyecto. Se ha sumado la Asociación de Comunidades a acompañarme en este proceso. Tenemos un acuerdo firmado con el actual ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para que este año se pues licite y se pueda comenzar a ejecutar este importante proyecto. Pero hemos visto que después de la firma de ese acuerdo, pues no ha habido avances significativos y hoy estamos aquí en este importante foro haciendo un llamado de atención al gobierno de la República, a la presidenta Xiomara Castro, el ingeniero Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, para que de una vez por todas pues, nos dé respuesta a los 20,000 ciudadanos de Cantarranas con esta anhelada obra, una obra que ya estaba, repito, en ejecución, que ya se estaba realizando el puente, ya había una empresa contratada para su construcción, para su supervisión, un contrato del gobierno de Honduras con estas empresas, y pues este gobierno tomó la decisión de detener el proyecto. Así es que nuevamente, señor ministro, señora presidenta, retomemos el proyecto. Si es posible el contrato que ya está vigente, si no, pues por las razones y justificaciones que ustedes puedan dar, pero al final lo que necesita estos 8,000 pobladores y sobre todo los 20,000 que vivimos en Cantarranas y todos
de los municipios vecinos que hacen algún tipo de relación con Cantarranas, necesitamos la construcción del puente Los Niños. Nosotros como gobierno local hemos tomado la reparación y ampliación del vado sobre el río Santa Fe, ahí en el paso de Los Niños, pero esta es una medida, pues nosotros no queremos seguir perdiendo vidas humanas. Es lo más importante, es lo que estamos haciendo actualmente con fondos municipales, pero estamos destinando gran cantidad de los recursos del presupuesto de este año para hacer esta inversión, pero a la par está ya un contrato del Estado de Honduras con las compañías para construir un puente. Entonces, este dinero lo podríamos estar invirtiendo en mejorar los centros educativos, en mejorar los sistemas de agua potable, en mejorar las carreteras, pero bueno, también tenemos que ser responsables como gobierno local, y ahí son vidas de nuestros ciudadanos de Cantarranas. Entonces estamos haciendo este proyecto de reparación y ampliación del vado, pero no es la medida definitiva. La medida definitiva es el puente. Entonces les estamos diciendo, nosotros estamos haciendo como gobierno local lo que está en nuestras manos, pero la responsabilidad es completamente del gobierno nacional. ¿La longitud de ese puente es de aproximadamente cuánto, Son alcalde? 240 metros. Es que es un puente grande, ¿verdad? Sí, sí, 240 metros. Sí. Bueno, pero yo le voy a decir algo. Confío en que les van a hacer esta obra. Realmente que me sorprende que no se la hayan construido, porque algo que caracteriza a este gobierno son este tipo de infraestructuras en comunidades que no tienen muchos ingresos, en regiones donde hay bastante pobreza. Sé que Cantarranas tampoco es que es un pueblo rico, pero hay bastante pobreza, como en todos los municipios de Honduras, en casi todos los municipios de Honduras. Me consta que están haciendo obras de 5, 7 kilómetros, carreteras que no existían o carreteras pavimentadas que solo eran hoyos, que están rehaciéndolas con concreto hidráulico. Por eso esperaría que Octavio Pineda y el gobierno de Xiomara Castro atiendan este llamado de la comunidad de Cantarranas, porque solo es de recordar la fotografía de ese accidente de 1990. Por favor, producción. ¿Cuántos niños murieron? 32. 32 niños murieron. 32 niños murieron y 2 adultos. Recuerdo muy bien esa tragedia que nos conmovió a todos los hondureños. A 35 ascienden las víctimas del accidente ocurrido en Cantarranas. Que se haya construido un solo vado un vado de una sola vía, que ya no está, que ahora tenga que utilizar recursos el alcalde para hacer un vado que en cualquier momento una crecida de ese río se lo lleva. Que después de ese accidente, ¿murieron cuántas personas más? En ese mismo sitio. 16 personas. 16 personas más. Y que no hayamos respondido con una construcción definitiva nos parece inaudito. Yo esperaría realmente que ya pronto, máxime, no sé si lo presupuestaron para este ejercicio fiscal. Está presupuestado. No entiendo entonces por qué no han comenzado la obra aquí. El señor François Valeria viene en unos minutos. No, hombre, por favor, estoy con Cecilio Medina, presidente de la Asociación de Comunidades de Cantarranas también, con este mensaje respetuoso al gobierno, porque si ya está planificado, si está presupuestado, ¿qué pasa? ¿Por qué no se inicia la obra? Por favor, Cecilio. Muy buenos días, Renato. Es un placerazo estar aquí en este espacio para poder dirigirnos al país entero, a las autoridades. Y de pasito un saludo para la Asociación de Comunidades, para la Junta Directiva, que muchos de ellos pues quisieron haber estado aquí en este lugar, pero por cuestiones de espacio pues no se pudo. Pero estoy en representación de ellos. Mi nombre es José Cecilio Medina, como usted lo dijo. Mire, nosotros a raíz de la extrema necesidad que existe ahí en el vado, en el Paso Santa Fe, y como ustedes lo dijeron, mis antecesores, de la tragedia del 16 de septiembre del 1990 y las otras tragedias, igual la última es la más reciente, que fue el 10 de diciembre del 2024, un muchacho de 23 años a punto de ser abogado, cayó al río, el cual perdió la vida, de la comunidad del Sursular. ¿Que iba en vehículo o en motocicleta? En motocicleta. En motocicleta. Eso a nosotros nos ha llenado de consternación y pues
Hemos estado trabajando en visitas a la CIT. El 6 de octubre del 2024 nosotros nos reunimos en la comunidad del Zarzal y formamos la asociación, la cual fue juramentada por nuestro señor alcalde. Y empezamos nosotros a hacer actividades de búsqueda del proyecto, porque para nosotros, Renato, es lamentable que a 35 años de esa gran tragedia y otras tragedias que la han seguido, seguir con esa incertidumbre de que no sabemos si nuestros niños que viajan a los centros educativos, a los centros de aprendizaje, en el Cantarrana, en la Villa de San Francisco, Talanga, para nosotros es muy preocupante estar nosotros allá en la zona y saber que nuestros niños tengan que cruzar esos sitios tan peligrosos, y más conociendo, Renato, que es uno de los sitios más mortales que existen en nuestro país, así hablando de pasos de ríos. Claro, claro, claro. Y miren, aquí estoy viendo precisamente el acta de compromiso de la Secretaría de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte, SIT, para la efectiva intervención, construcción y finalización del proyecto Puente Los Niños, ubicados en el municipio de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán. Aquí en el punto tercero dice: el secretario de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte se compromete a que, una vez elaborado el perfil definitivo actualizado del proyecto y habiéndose rescindido el contrato de obra y supervisión actuales, se proceda por medio de la Unidad de Apoyo Técnico de la Inversión a ejecutar las acciones de reparación de los términos de referencia para el debido lanzamiento del proceso licitatorio. ¿Todo esto ya está materializado? No hemos tenido todavía avances. Sí, y aquí está la firma de Octavio José Pineda Paredes, secretario de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte, comprometiéndose a facilitarles todo para que esta gente ya tenga un puente definitivo. Tengo un minuto, padre Ovidio, con un mensaje final, por favor, para la autoridad política de hoy. Gracias, licenciado Renato. Creo que tener a Transparencia Internacional enfrente es un escenario propio para que el gobierno se transparente ante esta comunidad de Cantarranas, una comunidad histórica que ha aportado mucho también, y ojalá que el secretario de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Pineda, que es muy noble, y no dudamos lo que se ilustró, que las carreteras que están haciendo en lugares que no se pensaba. Sí, agradecemos el pavimento que están y han hecho entre Talanga y Cantarranas. Correcto, linda carretera, avanza esa carretera, ¿verdad? Sí, impresionante carretera. ¿Cuántos gobiernos liberales, nacionalistas pasaron y uno decía, ¿por qué una vía tan importante no la rehabilitan? Y lo están haciendo estos. Muy buena carretera, esa carretera de la CA5 de Viva Támara, 7 kilómetros, y así en otras partes de la geografía están haciendo obras que le ayudan a la gente pobre. Así que esperamos que también Cantarranas y todos los lugares aledaños a Cantarranas sean beneficiados, padre, con este puente. Así es, creo que hay que reconocer ese mérito y ojalá que continúe la obra entre Cantarranas y el Ojo de Agua como lo tienen previsto. Creo que la ilustración que ha dado el alcalde y le ha dado Cecilio es clarísima. Hemos vivido, se lo digo porque yo soy nativo de allá, visito casi una vez al mes mi aldea, no me olvido de mis raíces y siempre tengo esa impresión de inseguridad por dónde me voy, por el vado o por esta carretera donde asaltan, porque una que es buena y que hay puente asaltan y en la otra está el cebado que gracias al alcalde que ha puesto lo propio, fondos propios que pudiesen servir para mejorar escuelas o cuestiones de agua potable, pero que está sacrificando porque es una vía muy importante de productora de granos básicos, de café. Son 13 aldeas las que están, serían favorecidas. Creo que Renato, ojalá que se sensibilice, que hoy se le dé crédito a transparencia, una manera de transparentarse ante un pueblo que ha esperado 35 años para que esta obra se ejecute. Correcto. Y aquí estoy viendo el punto cuarto de esta acta.
que sin menoscabo de los diversos compromisos asumidos por la Secretaría de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte, el secretario de Estado por este medio se compromete a la priorización interna de este proyecto, para lo cual realizará las gestiones administrativas y de previsión presupuestaria que correspondan para atender el proyecto Puente de los Niños, que ojalá pronto sea una realidad. Me comprometo a estar pendiente de cómo evoluciona la construcción de este puente, alcalde. Muchas gracias al alcalde, al alcalde Marco Guzmán, alcalde de Cantarranas, y al presidente de la Asociación de Comunidades de Cantarranas, Cecilio Medina. Sí, muchas gracias. Que pronto tengan esa obra, Cecilio. Ya en unos minutos, después de la pausa, el presidente de Transparencia Internacional, François Valerian, y el director ejecutivo del capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández. Despido este segmento con el título del programa de esta mañana. Lucecita. Así es, el tema de hoy. Aquí en Frente a Frente está el mero mero de Transparencia Internacional, la ONG que aborrecen los gobiernos de Honduras. ¿Por qué? Envíe su comentario a través de Frente a Frente HN. De nuevo que no, léelo de nuevo, por favor. Aquí en Frente a Frente está el mero mero de Transparencia Internacional, la ONG que aborrecen los gobiernos de Honduras. Muy bien. ¿Por qué? Okay, envíe su comentario también a través del WhatsApp 9773-6065. Ya volvemos con Bueno, me complace aquí presentarles al presidente de Transparencia Internacional, François Valerian. Bienvenido, señor. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Es un gran honor para mí. Sí, no se imagina para nosotros lo que vale su presencia, porque cuántos años hace que tenemos de esperar cada 365 días con mucha expectativa el IPC, el Índice de Percepción de Corrupción de Honduras, para ver, para verificar, para determinar si hemos mejorado, si seguimos estancados, si vamos en retroceso. Desde que comenzó Transparencia Internacional a emitir su índice de percepción de corrupción sobre Honduras, todos los años estamos pendientes. Y por eso genera tanta controversia en los gobiernos. Sí. También presento a Carlos Hernández. El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras es ASJ, y Carlos es el director ejecutivo de ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué tal, Carlos? Renato, un placer, ¿no? Contento de tener a Es la primera vez en Tegucigalpa, es la primera vez en Tegucigalpa, sí. Muy bien. Sí. Y él llegó a la presidencia de Transparencia en el 2023. Sí, hace 4 meses. Sí. Y bueno, llegó en el 2023. Y ya el 1 de febrero de 2024 estaba emitiendo Transparencia Internacional un comunicado donde le decía al gobierno de Honduras, y no es que lo voy a echar a pelear con el gobierno de Honduras hoy, porque sé que su misión aquí no es esa tampoco. Claro. En lugar de responder redoblando los esfuerzos para abordar las causas profundas de la corrupción en el país, el gobierno ha recurrido a difamar a nuestro capítulo nacional y a la metodología del IPC por justamente el índice de percepción de corrupción de 2023. A partir de ese momento, ¿cómo han marchado las cosas en las relaciones de Transparencia Internacional con Honduras, François? La publicación del índice de percepción de la corrupción tiene que ser un momento de diálogo pacífico entre la sociedad civil y el gobierno en cada país sobre las causas de la corrupción y cómo luchar contra la corrupción. No tiene que ser un momento de ataques, de lucha violenta, de amenazas. No es lo que queremos y no es lo que necesita la población. El índice de percepción de la corrupción intenta medir la percepción de la corrupción en el sector público y es una herramienta muy útil para todos, incluso para los gobiernos, para
identificar los problemas y las soluciones con la participación de la sociedad civil. Pero los gobiernos, indistintamente de la ideología que profesen, siempre tienen cuestionamientos al índice de percepción de corrupción, sobre todo cuando no salen bien valorados. Sí, sobre todo. Pero el índice de percepción de la corrupción es algo muy sencillo. Es una promedia entre varias fuentes y lo que es interesante es de ver la evolución sobre en 10 años o en 5 años. Y sí, lo que vemos en Honduras es una situación preocupante porque Honduras perdió puntos en una decena de años, perdió 9 puntos. Y sí, es preocupante y es una oportunidad para los gobiernos de cualquier partido y la sociedad civil para encontrar las soluciones que van a responder a las necesidades de la población. Es lo que cuenta, que el poder pueda ser ejercido en el beneficio de la población, que puentes puedan ser construidos, que correspondan a las necesidades de la población, que el dinero público sea utilizado para la población. Pero la reacción de los gobiernos, cuando no salen favorecidos o bien medidos en el índice de percepción de corrupción, es atacar a Transparencia Internacional y en este caso al capítulo de Honduras ASJ, porque dejan entrever que hay manipulación. Por eso es bueno hablar de la metodología y recalcar lo que utiliza Transparencia Internacional para hacer esta medición sobre el índice de corrupción, François. Todos nuestros cálculos son transparentes y en nuestro sitio. Reacciones violentas no son adecuadas. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra historia colectiva de movimiento que está presente en 110 países en el mundo. Fuimos fundados hace más de 30 años y en 30 años hemos conseguido muchas leyes, convenciones internacionales, todo eso. Pero lo que pedimos ahora es que todo eso funcione verdaderamente. Y es más difícil para todos los gobiernos, no solo en Honduras, en cada país. Y es ese punto de inflexión. Pero la buena reacción no es de atacar a la sociedad civil, a la SJ, a Carlos Hernández, es de hablar, de conversar sobre lo que se puede hacer para que todo eso funcione y para que el dinero público sea utilizado para la población, para la ciudadanía. ¿Algún país en América Latina donde Transparencia Internacional tenga la convicción que el índice de percepción de corrupción ha servido para revertir la corrupción de los países? Es decir, se lo pregunto de nuevo, ¿qué país de América Latina? O en plural, ¿cuántos países de América Latina está convencido Transparencia Internacional que el índice de percepción de corrupción les ha servido para corregir sus problemas estructurales o coyunturales que fomentaban la corrupción? Hay varios países. Por ejemplo, en República Dominicana, en los años pasados hubo una mejora. ¿Y qué significa una mejora? La mejora significa que el poder intenta poner fin a la impunidad. Hay casos de corrupción que son perseguidos por el poder judicial y todo eso funciona mejor y se refleja en el índice de percepción de la corrupción de República Dominicana. Y es un ejemplo en la región de un país donde todo eso funciona mejor. Tal vez yo puedo agregar, sí, no, porque correcto, así República es. Dominicana es un modelo que lo estamos ahora mismo estudiando. Por ejemplo, Renato, y como hemos hablado tantas veces acá de temas de compra, en República Dominicana ahora cualquier hondureño a través de su teléfono puede ver qué es lo que el gobierno está comprando hoy en tiempo real. Que pues tenemos un colega que
que está dirigiendo eso, un proceso transparente. Me contaba el director hace unos días y me dice, mira, me puse a ver una mañana y de repente vi que un ministro había manipulado las bases para la compra de unos carros que necesitaba en su secretaría y el sistema le alertó y eran carros de lujo, un Astajo y una cosa. Inmediatamente lo vi y se le bloqueó y se hizo público. Entonces, ese tipo de cosas, detalles, o sea, porque al final, como lo decimos, la transparencia es el mayor antídoto en contra de la corrupción. Claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas y otras más que están pasando. Pero recuerdo también en Costa Rica, hace algunos años, que bajó el índice de percepción de corrupción y había un escándalo. O sea, escándalo, porque había dejado un punto. Y el presidente que estaba en ese momento, Luis Guillermo y otros, a convocar de emergencia a su gabinete y a la sociedad civil para buscar acciones para revertir eso. Esa reacción de preocupación, esa reacción de que algo malo está pasando, es justamente lo que aspiramos nosotros. Y ese es el anhelo, yo creo, desde Transparencia Internacional, de sus capítulos alrededor del mundo, que sea un instrumento que nos permita, de manera colectiva, construir acciones para poder revertir eso. Pero el otro extremo, a República Dominicana y a Costa Rica, somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Nos enojamos con Transparencia Internacional, nos enojamos con el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras y tratamos de justificar el statu quo. Aquí reaccionamos a la inversa de cómo reacciona Dominicana, cómo reacciona Costa Rica y otros países. En vez de corregir los problemas, digo, estructurales o coyunturales de la corrupción, nos enojamos con quienes publican el índice de percepción de corrupción, de que lo manipulan, y algunas veces yo hasta percibo que quieren decir que por asuntos ideológicos aplazan al país en materia de corrupción. Bueno. ¿Cuánto prima la ideología en Transparencia Internacional? Si es que existe la ideología en Transparencia Internacional, y digo ideología política, doctrinaria, filosófica, como para decir que un país aparece bajo en el índice de percepción de corrupción simplemente por la ideología que profesa un gobierno. Nuestra única ideología dentro de Transparencia Internacional es que el dinero público tiene que ser utilizado para la población. Es nuestra única ideología y no tiene nada que hacer con los partidos políticos, la derecha, la izquierda, todo eso. Y lo que es muy importante es el funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser independiente de cada poder, incluso de los intereses privados, de las redes criminales. ¿Sabe? Estoy en un viaje en Centroamérica. Estoy visitando a todos nuestros capítulos de la región, nuestros 5 capítulos de la región en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y hoy y ayer. No pregunten por Nicaragua. Nicaragua no permite. No podemos tener un capítulo en Nicaragua. Nicaragua no permite estas cosas. No es posible, no es posible. Lo sentimos muchísimo, pero no es posible. Y en cada país lo que pedimos es de poner fin a la impunidad. Es lo que cuenta, como lo dice, no es discutir o controversar sobre la metodología del índice de percepción de la corrupción, que es muy sencilla y muy transparente y publicada por nuestro sitio internet. Lo que cuenta es de atacar las causas de la corrupción y es de sancionar a los corruptos. Es lo que cuenta, sancionar a los corruptos. Y otra cosa que cuenta muchísimo es de prevenir la corrupción. Y prevenir la corrupción es luchar contra el secreto, el secretismo. Y la mejor respuesta es la transparencia, porque el secreto ayuda a los corruptos a robar el dinero público o utilizar mal el dinero público y recibir sobornos. Ya les decía yo que estos temas que está aquí anticipando François, los vamos a profundizar en unos minutos. La corrupción sistémica
la democracia, elecciones limpias y financiamiento político transparente. Esto es muy importante por el año electoral en Honduras. La transparencia en el gasto público y contratación estatal, la independencia judicial y la lucha contra la impunidad, el acceso a la información y participación ciudadana, la protección a denunciantes y periodistas de investigación, la integridad en el sector privado también. Esto tenemos que decirlo. Ahora bien, señor François Valerian, presidente de Transparencia Internacional, sé que usted llegó a la presidencia en el 2023, pero que ha formado parte de la directiva de transparencia desde hace muchos años y que estudia país por país de los más de 100 que han permitido que funcione un capítulo de Transparencia Internacional. ¿Cuál es la percepción o cuál es su criterio del Estado de Honduras en este momento en materia de corrupción? Honduras está en un año muy importante, es un año electoral con elecciones presidenciales y una cosa muy importante es la transparencia del financiamiento de las campañas electorales. No solo la campaña presidencial, sino también cada campaña electoral. Pero el problema que tenemos en la gran mayoría de los países del mundo es que siempre hay la tentación de comprar y vender el poder. Y es el problema del financiamiento de las campañas electorales. Hay personas que piden financiamiento a otras personas y para esas otras personas es una inversión, Y esas personas que financian las campañas electorales piden un retorno de su inversión. Y el retorno es compras públicas, obras públicas que no son terminadas o que no comienzan. Y todo eso está en el detrimento de la población. Y ese dinero público que es robado, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va? Cruzar las fronteras. Y hay una economía global de la corrupción. Y es la economía global contra la que luchamos como un movimiento global. Todo ese dinero cruza las fronteras y es invertido en algunos países, incluso el mío, incluso en Francia, en Estados Unidos, en otros países. Y falta ese dinero público para las necesidades concretas de la población que son describidas por los informes de estado de país que son publicados por ASJ cada año. Educación, salud, infraestructuras, todo eso, el dinero público falta. Así es. Bueno, aquí está Carlos. Carlos vive en carne y hueso todos los días las embestidas de los gobiernos, digo de los gobiernos, y es totalmente, que no solo es problema de los que nos gobiernan actualmente, a los gobiernos no les gusta cuando viene un día al año el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras y publica el índice de percepción de corrupción, y viene la prensa nacional, la prensa electrónica, digital, escrita, y titula: seguimos estancados, no avanzamos, retrocedimos. Se molestan. Y luego vienen los ataques. Y lo que sí nos preocupa, y hay que decirlo, es que esa escalada va en aumento. Y lo vimos, por ejemplo, el 2023 nos amenazaron querellarnos. O sea, un ministro dijo: vamos a poner una acción legal en contra de Transparencia Internacional, pero también en contra nuestra. Y otro tipo de ataques fuertes, privados, amenazas. Y claro, en un contexto como el que vivimos, cuando un alto funcionario hace ese tipo de amenazas, eso baja y ya te imaginas lo que sucede. Entonces, sí nos preocupó. Nosotros apreciamos muchísimo el respaldo que hemos tenido de François, del equipo, de la Secretaría, porque actuaron de manera rápida frente a esa escalada que fue muy fuerte. Este año pasó lo mismo también, lamentablemente. Nosotros, como lo decía François, creo que la aspiración es que este sea un instrumento de diálogo. Mira, lamentablemente, y quiero decirlo acá, en esta gira, por ejemplo, François se reunió con el presidente de Guatemala, ha estado con funcionarios,
nosotros mientras estábamos construyendo la agenda dijimos, nos parece que es muy importante también de tener la oportunidad. Y teníamos una reunión con la Secretaría de Transparencia y nos las cancelaron. O sea, al final no, o sea, no. Y qué lástima, porque al final, como nosotros decimos, sí creo que es la oportunidad de dialogar. Este país, Renato, es un país que nos pertenece a todos, que a todos nos preocupa, que la corrupción nos afecta a todos y todos debemos desde nuestro espacio, como lo hacen ustedes, construir, contribuir para que la situación pueda cambiar. Entonces, creo que lo que lamentamos ahora es justamente esa indiferencia, esa apatía, no solamente es el ataque, que claro, el pueblo lo sabe, casi es permanente, todas las semanas o cada semana tenemos acciones, pero queremos construir un diálogo. Y eso es justamente lo que hablábamos también, porque durante la visita de François hemos tenido la oportunidad de interactuar con líderes políticos, porque al final de eso se trata. Si hay gente que aspira a llegar al poder, y anoche teníamos la oportunidad de dialogar, que invitamos a todos, hay que decirlo. Obviamente el oficialismo pues no llegó porque pues no parece que no hay interés, pero sí hablamos con otros y les dijimos, mira, es más, yo bromeando les decía, ojalá que si es que llegan al poder, uno de ustedes dentro de 2 años no vayan a estar del otro lado atacándonos. Sin duda alguna va a suceder, nosotros continuaremos con nuestro trabajo, si hay acciones positivas las vamos a decir, porque creo que eso se trata, pero el lema nuestro y en nuestra estrategia global es hacer que el poder rinda cuentas, o sea, esa es como la aspiración, que el poder rinda cuentas. Y eso es justamente lo que no le gusta al poder, no le gusta rendir cuentas. Bueno, me ha gustado esa frase, que el IPC, el índice de percepción de corrupción, debería ser una herramienta de diálogo para los gobiernos, con transparencia internacional, con sus capítulos. Hey, vengan por favor, resulta que mi país, en vez de mejorar su índice de percepción de corrupción, o está estancado o va en retroceso. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué recomiendan? ¿Dónde creen ustedes? Lo dice el mismo informe. Están los problemas que evitan que el país mejore en materia de transparencia, que reduzca los índices de corrupción. Eso es aprovechar una herramienta de estas para dialogar y tratar de superar el problema. Pero resulta que en Honduras ocurre todo lo contrario. Los gobiernos, y este no es la excepción, se enemistan contra aquellos que facilitan la investigación y que recogen la información de los países para elaborar el índice de percepción de corrupción. Miren, el problema es serio. Se nos prometió sí, no la tenemos. Se molestan con el índice de percepción de corrupción. Y la creencia convencida de la hondureñidad es que el país no trabaja contra la corrupción, no trabaja contra la impunidad. La impunidad es lo que ha prevalecido históricamente, por eso es que estamos así. ¿Cuántos millones perdemos por corrupción en Honduras, Carlos? Es enorme. El Foro Social de Deuda Externa y el CNA hicieron un estudio y hablan de más de 7.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad exagerada, terrible. Y aquí estamos hablando de un puente hace unos momentos. ¿Te imaginas cuánto se puede? Y nosotros casi siempre en todos nuestros informes siempre tratamos de hacer esas comparaciones, de decir, con esto podíamos haber construido tantos hospitales, pudimos haber construido tantas escuelas, porque la idea es también que la población, pero también el funcionario tome conciencia de lo que realmente pierde, porque hablamos todos los días de corrupción y a veces no nos damos cuenta que la corrupción le está robando la oportunidad a la gente. Hace un momento miraba acá una gran fila de gente para poder recibir atención médica porque tienen que llegar temprano. Una señora decía, desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche de un día antes, me voy al hospital para lograr un cupo. Eso es justamente por la corrupción, porque si no hubiese corrupción, hubieran los recursos necesarios para tener un sistema efectivo, con medicamentos. Entonces, es justamente lo que nos roba la corrupción. Y ojo, no solo hay corrupción pública, también hay corrupción
privada. Por eso vamos a abordar este tema con François Valerian, la corrupción empresarial y su impacto en el desarrollo. Cómo implementar estándares éticos en empresas hondureñas. No hay que ser claro. Sí. Hay que ser Y claro. tenemos un proyecto justamente regional sobre ese tema. Auténtico. Ya me lo va a decir François, es que no sé si le gustan las donas. Dirá usted, pero ¿por qué me desvía Con el café. diálogo? Con cafecito. Es que hoy es el día de la dona en Honduras. Y una guapa catrachita, la licenciada Leslie Paredes, aprovechando. Si nos ponemos de pie, por favor. Mira, voy a bajar la silla, Leslita. ¿Qué tal, Leslita? Andas del micrófono. Acá. Te presento al Hola, presidente ¿qué tal? de Transparencia Internacional. Mucho gusto. Y estoy seguro que ya conoces a Carlos Hernández, Gracias. director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Hoy es el Día de la Dona. Hoy es el Donkin Day, el Día Internacional Oh, de la guau. Dona. Como todos los años aquí visitándolo, Renato. Muy y bien, bueno, muy para bien. endulzarles un poquito la mañana, aquí traigo las deliciosas donas. Mire. Muchísimas gracias. Esta promoción está a nivel nacional, bueno, a nivel internacional. Todos los Donkin a nivel mundial estamos activados con esta promoción. Y es súper sencillo, por la compra de cualquier bebida, fría o caliente, te damos tu dona completamente gratis. Una dona hecha a mano con mucho amor, fresquecita, porque todos los días se elaboran con mucho cariño. Por favor, no se pierdan el rostro de François en este momento cuando escucha a Leslie. ¿A cómo se la vamos a vender a François? Gratis, completamente gratis. Cortesía de Duncan al presidente de Transparencia Internacional. Bueno, y a Carlito, por favor. Por favor, también. Aquí tiene su donita. Leslie, ¿y el cafecito? Ahí el está, cafecito ya de está Dunkin'. preparado, Ah, ya está bueno. Dunkin' original, nuestro café fresco, Bueno, también bueno. hecho todos los días. Bueno, ¿y qué promociones tiene Dunkin' para hoy? Bueno, hoy es Día Internacional de la Dona y por la compra de tu bebida fría o caliente te Ajá. damos tu dona completamente gratis en los 59 Dunkin' a nivel nacional. Hasta agotar existencias, porque obviamente... Mira, que me gusta cómo degusta esa dona, François. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Es que no has desayunado. Pues se ha caído del cielo esa dona. Renato, también la suya, por favor. Solo Se la vamos a dejar permitime, allá. sí. Y hay donas de edición especial disponible hoy, ¿no? Así es, son las caritas felices que tenemos para la edición, todo el mes las ok, tenemos, pero hoy en muéstralas. especial, acá están, son nuestras caritas ya que nos identifican como el Día Internacional de la Dona. Todos los Dunkin' ya las tienen para que puedan, son rellenas de diferentes sabores para que Sí, puedan sí. también degustar. ¿Qué tal? ¿Cómo la sientes? ¿Qué? Muy bueno. Rica. Muy bueno. Rica. ¿Y tú, Carlos? Rica. Rica. Bueno, no los invitamos. Bueno, ¿qué otras actividades tienes para hoy? Hoy es para que invitamos a todos nuestros clientes a que visiten cualquiera de los Dunkin'. Desde las 6 de la mañana estamos abiertos y vamos a estar hasta que cierre cada uno de los Dunkin' y obviamente hasta agotar existencias porque está toda nuestra planta de producción en San Pedro y en Tegucigalpa produciendo donas todo el día. Ni te imaginabas que te encontrarías hoy con el presidente de Transparencia Internacional, ¿verdad? ¿Sabes cuántos países están aglutinados en Transparencia? ¿Cuántos, François? 110 países. 110 países. Y que casi pueda todo el comer una globo. dona, imagínense. Y que Aquí vaya- en Honduras. En vivo. Y que vaya a París y le diga a su esposa, a sus hijos, me comí una dona en Tegucigalpa, capital de Honduras, de Dunkin' que valió la pena. No, y lo invitamos Sí, sí. también para que disfrute del café. Que lo de lleve Dunkin', Carlos si ahí, quiere. alguna... También ahí lo tenemos. Sí. Bueno, Leslie Paredes es la gerente de imagen corporativa del Grupo Intur. Que me Renato, encanta verte. gracias, Saludos igualmente. a tu esposo. Gracias. Que esté bien y éxitos. Gracias, Éxitos como siempre, Leslie. Gracias por el espacio. Muy Y bien. le dejo las donitas para que puedan Muy bien. comer Ahí- más tarde. Ahí Allá iré se las dejo. a recogerla, por favor. Perfecto. Gracias. Renato. Y si François Muchas quiere gracias. otra, que... Mucho gusto. Ah, ya tenemos la agarre, también ¿no? para que O la- Carlos. Sí. Carlos, Gracias. muchas gracias. Mucho gusto, Leslie. Un placer. Permiso. Bueno, Gracias. vamos a hablar ahora del tema que les dije, Sí. la corrupción empresarial y su impacto en el desarrollo, cómo implementar estándares éticos en empresas hondureñas, esto es fundamental. Y además, y no nos quedamos cortos, no puede seguir el Estado de Honduras con sus gobiernos molestos cuando sale un índice de percepción de corrupción. En vez de utilizarlo como herramienta e instrumento de diálogo para preguntar dónde creen, profundíceme, Transparencia Internacional, por qué el país no puede
reducir los índices de percepción de corrupción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué experiencia nos pueden contar de otros países para implementarlas en Honduras? Así actúa cuando hay cultura democrática y compromiso con el Estado de Derecho. Así se actúa, no molestándose y agrediendo a los capítulos de transparencia en el país. No lo digo por este gobierno, si han habido otros gobiernos que actúan de la misma forma, que reaccionan de la misma manera. Pausa y volvemos con el presidente de Transparencia Internacional y el director ejecutivo de su capítulo en Honduras, Carlos Hernández de ASJ. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. A través de WhatsApp opina un televidente: la Secretaría de Opacidad jamás se reunirá con Transparencia Internacional. Otro mensaje: respuesta rápida: no pueden ser transparentes los que operan en opacidad. Vivimos en un país lleno de corruptos. Entre más corruptos, más condecoraciones reciben, escribe este televidente. Saludos a Carlos Hernández desde Villa de San Francisco. Otra opinión: en Honduras los gobiernos roban mucho del dinero público y el poco que usan para el pueblo esperan que el pueblo los aplauda y los admire. ¡Qué barbaridad! Usar para el pueblo los bienes públicos es una obligación y no un favor que le hacen al pueblo, escribe este televidente. Muchas gracias. Me interesa conocer la opinión que tiene la gente sobre esta temática y sobre el IPC que año con año publica Transparencia Internacional. Escribe otro televidente: lástima grande que ASJ se salió de la tangente al no abordar con seriedad la corrupción durante la administración de Juan Orlando Hernández. Al contrario, salieron como sus defensores. Transparencia Internacional se quedó corta en el tema de Hunter Biden, en el caso de abuso de poder y negocios sucios en Ucrania. Justamente el señor Biden hijo fue condenado por la justicia gringa, sin embargo su padre lo liberó usando el recurso de indulto. Transparencia calla. Entonces, ¿dónde está su trabajo? Escribe este televidente. Otras opiniones. Buen día, Renato. Dígale al señor Carlos Hernández que lleve al señor François a ver los hospitales móviles que avaló la compra y después a los hospitales que está construyendo este gobierno. Algunas opiniones a través del número de WhatsApp. Recuerde también a través de X puede opinar @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El control del crimen. ¿Quién manda en cada zona del Distrito Central? Miren qué interesante este titular de tunota.com. El control del crimen. ¿Quién manda en cada zona del Distrito Central? O sea que la criminalidad tiene dividida, mapeada la capital de Honduras. O mejor dicho, el Distrito Central. Es todo el Distrito Central. La capital de Honduras es Tegucigalpa y Comayagüela. El Distrito Central es más amplio. Pero el crimen, según esta nota de tu nota, tiene mapeada al Distrito Central y cada organización de estas redes criminales tiene control sobre la misma. Los invito a que entren a tunota.com para leer esta noticia. Yo inmediatamente que termine el frente a frente lo hago. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Mire, son malas señales. En Panamá, el presidente de Transparencia Internacional lo reciben autoridades del gobierno. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo recibe personalmente a François Valerian. Costa Rica llegó el fin de semana, era difícil ahí organizar actividades con el presidente. En El Salvador, donde el índice de percepción de corrupción desmejoró, que lo iba a estar recibiendo Nayib Bukele.
Si Nayib les tiene en la cárcel A Ruth López, Ruth una López. colega que estamos súper preocupados, pero amenazas a la sociedad civil, amenazas a los periodistas, varios saliendo al exilio. Es una situación a nivel regional muy, pero muy preocupante en El Salvador, casi comparado con lo que está pasando en Nicaragua en este momento. Imagínense ustedes, ¿verdad? Imaginen lo que está pasando en El Salvador. Obviamente no se reunió ahí con Nayib Bukele, pero nos sorprende aquí que ninguna autoridad haya estado dispuesta a recibir al presidente de Transparencia Internacional. Te lo digo, me sorprende, estoy sorprendido, máxime sabiéndose que desmejoramos en el IPC. ¿Por qué no es herramienta de diálogo el IPC? Y en vez de molestarse con Transparencia, ¿por qué no preguntan qué está pasando con nosotros? Explíquennos, para ver si algunas cosas no las estamos viendo y debemos mejorarlas. Se enojan. Y se enojan de tal manera que, mira cómo ha reaccionado el Grillo. Aquí me envía un mensaje el Grillo fuerte contra ti. Sí. Me dice, Carlos Hernández está absolutamente descalificado para hablar sobre corrupción e impunidad en el país, luego de su papel de pleno apoyo y respaldo a Juan Orlando Hernández, que fue público y decidido. Es una vergüenza que su programa lo use como un vocero válido. El pueblo no olvida a los cómplices más destacados de la narcodictadura. Carlos, ¿qué respuesta le tienes al Grillo? No, yo siempre digo, mis valores no me permiten ponerme con esa situación, pero creo que el pueblo hondureño lo sabe, Renato, usted lo sabe, como medio, cuántas veces estuvimos denunciando acá. Y no solamente eso, y usted lo sabe, fuimos objeto de otro tipo de situaciones en administraciones pasadas reales. Hablan de hospitales móviles, nosotros denunciamos el tema de hospitales móviles. El gobierno nacionalista le hackearon la computadora a este hombre. Claro. Así de simple. Y eso no lo sabe mucha gente, mucha gente, y hay que decirlo. Y bueno, pasó, así es que ese es, como lo dice François, nuestro tema y nuestra historia se ha mantenido a lo largo de estos años. Hubieron ataques en gobiernos nacionalistas fuertes, los hay ahora. Obviamente tenemos que decir, el nivel en este momento es justamente como actúa este señor, pero hay otros ministros, o sea, que no expresan la mínima valores, o sea, es una cosa burda, pero bueno, nosotros seguimos con nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo lo que hacemos y yo creo que el pueblo hondureño, mire, después de que nosotros presentamos el índice de percepción de corrupción, aparecieron los otros instrumentos que también se usan, el índice de Estado de Derecho, el tema de la cuenta desafío del milenio, y todos, hasta ahora no ha habido uno tan solo que haya reflejado que hay algún cambio. Y justamente eso, esas actitudes, porque el querer usar el poder para beneficio propio, ese tema del nepotismo, o sea, incluso este señor, ¿verdad?, que habla, o sea, con toda su parentela, sus primos y todo, eso es corrupción también. Para nosotros, corrupción es el uso del poder delegado para beneficio particular. Entonces siempre dice, aquí no se ha robado. Claro, no se ha robado, pero mire, si se hace un mapeo, hubo un intento, el CNA hizo algo, pero después al final se siguió estudiando eso y eso pasa en toda la administración. Y eso al final es lo que ha contribuido, eso lo ve la comunidad internacional, ¿entiende? Esa indiferencia que hay de abordar temas de integridad, o sea, al final eso nos está pasando factura. Así es que normalmente no reaccionamos a ese tipo de situaciones, de ataques, más nos agrada, nos satisface la actitud de la gente, del pueblo, de sus propios simpatizantes. Yo quiero decirlo, mire, incluso funcionarios, yo tengo muy buena relación, Renato, yo tengo relación con funcionarios públicos que a veces me dicen, líder, voy a tener que escribir algo ahí en contra suya porque me lo pasaron, pero ya sabe, ¿verdad?, que somos amigos. Y le digo, dele viaje, somos amigos, esto no es personal, ¿entiende? Altos funcionarios públicos de diferentes temas, alcaldes, gente de los pueblos, andamos libremente porque al final creo que, usted lo decía hace un momento, un país pequeño que todos nos conocemos, sí, y al final eso es lo que nos interesa, por eso trabajamos
y vamos a seguirlo haciendo. Para que François haya estado acá, nos anima muchísimo. Nosotros estamos trabajando ya la estrategia 2030, o sea, ya planeando, o sea, seguimos, Renato. O sea, se pone a prueba la lealtad de un funcionario con un escrito intenso contra ti y ASJ. Claro. Y así se mide la lealtad del funcionario. Imagínese. Y el funcionario dice, mira, Carlos, tengo que hablar mal de vos y ASJ pero, porque, hermano, tranquilo, porque si no me... Exacto. Pero hermano, sabes que seguimos siendo, y vi varios de diferentes secretarias. Entonces, porque al final, Renato, y como yo lo digo, y nosotros, a diferencia de estos personajes, nosotros esto no es personal. Yo procuro, y ASJ, nosotros tenemos una norma, una política. No vamos a atacar a la persona, siempre nos vamos a referir con respeto y es parte de los principios también de Transparencia Internacional. Obviamente vamos a cuestionar y vamos a decir, mira, hay un sistema, nuestro trabajo se fundamenta en datos, invertimos muchísimos recursos en tener información y usted ve cada vez que hay esto, no debatimos sobre el dato, lamentablemente, digo, debatamos sobre el dato, miremos, sino que empiecen con este tipo de descalificaciones. Pero bueno, eso pasa, eso ya está presupuestado, yo quiero decir, ya lo tenemos presupuestado y no nos afecta. Okay. Hay corrupción pública, pero también hay corrupción privada. Y no hay peor fórmula para un país cuando se colude el sector privado corrupto con el sector público corrupto. No hay fórmula que le haga daño, que le haga tanto daño a un país cuando hay esa corrupción entre el sector público y el sector privado por la corrupción. ¿Cuál es la percepción que tiene Transparencia Internacional sobre el rol del sector privado hondureño en materia de transparencia y anticorrupción? No, la voy a plantear mejor. Si la percepción, si el índice de percepción de corrupción de Honduras es muy bajo y va desmejorando, es porque en ambos lados hay corrupción, en el público y en el privado. Pero ¿cuál es la percepción específicamente sobre el sector privado que tiene transparencia en esta materia? La percepción es que hay empresas comprometidas en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué? Me gustaría volver a un comentario y a una cifra que mencionó Carlos. Los 1.000 millones de dólares que son perdidos en Honduras a causa de la corrupción. Nuestro cálculo es que a nivel global hay 1 millón de millones de dólares, 1 billón de dólares que cada año dejan la gran mayoría de los países para ser invertidos en pocos países. Y todo eso destruye valor económico. Esa economía de la corrupción transforma dinero útil en dinero inútil. Transforma un dinero público que podría ser utilizado para la educación, la salud, las infraestructuras, lo que significa también una economía mejor, una economía más robusta. Transforma ese dinero en un dinero inútil que solo hace aumentar los precios inmobiliarios o de las bolsas de valores en un par de países. Entonces es una destrucción de valor y es lo que un gran número de empresas entienden. Y es la razón por la cual tuvimos reuniones con las empresas en Guatemala, en Panamá también, y vamos a tener una reunión con las empresas hoy en Tegucigalpa. Es muy importante. Pero, Renato, si me permite... Claro. Este programa es para usted. Este programa es para usted. Quisiera volver a algunas cosas que mencionamos. No es un problema para mí no ser recibido por un presidente o una presidenta. Lo que cuenta es la cooperación entre el capítulo nacional de Transparencia Internacional en Honduras y el gobierno, las empresas y la SJ siempre está lista a esa cooperación y es muy importante que tengamos esa cooperación. Entonces, hay otro problema sobre el cual quisiera insistir. Es el problema de la violencia verbal
y física contra los activistas anticorrupción y los periodistas aquí en Honduras, con los 2 asesinatos del domingo pasado y con los asesinatos de periodistas, y también en la región. Carlos mencionó Ruz López, y no niego... En El Salvador. En El Salvador, sí. No niego los problemas de seguridad en la región, pero no veo la relación entre la lucha contra las pandillas y la captura de una activista muy valiente, muy comprometida, muy talentosa, Ruz López, en El Salvador. Y en Guatemala, sí, fuimos recibidos por el presidente Arévalo, pero en Guatemala tenemos un problema, que es que el sistema judicial no lucha contra la corrupción, pero contra quienes luchan contra la corrupción. Y fuimos a visitar José Rubén Zamora, que es un periodista muy valiente, que es detenido, es encarcelado en un cárcel de Ciudad de Guatemala, y fue detenido por el Poder Judicial, y no podemos entender por qué el Poder Judicial en Guatemala no lucha contra los corruptos, pero lucha contra los periodistas que denuncian la corrupción. Todos esos problemas son extremadamente preocupantes en la región. Bernardo Arévalo no es el reflejo de los problemas de Guatemala, así que tuvo problemas para que lo dejaran tomar posesión. Bernardo Arévalo tuvo problemas y a última hora es que lo dejaron ser presidente, no obstante que la gente votó con él. Claro. No, si tiene sus problemas estructurales serios Guatemala en materia de anticorrupción también. Una orden de captura que se emite en contra de Iván Velázquez, que lo tuvimos acá, si recuerda, el expresidente, el exdirector de CICIG y exministro de Defensa de Colombia hace una semana. O sea, emitieron orden de captura internacional. O sea, es terrible. Tenemos la fiscal de Guatemala, tenemos, o sea, todos los que trabajaron y lucharon contra la corrupción y periodistas. Y por eso, y yo sé que molesta eso, por eso es que hay algunas señales acá que nos preocupa. Yo no puedo perder la oportunidad, Renato, para decir, nos preocupa cuando el poder armado, y eso es escandaloso y no es común, que el poder armado de un país amenace de manera directa. Y hace un momento escuchamos una entrevista también a la prensa en un país. Eso no es democracia, eso no es propio de ningún país que se está perfilando por mostrarse al mundo como una sociedad democrática, y por eso nos preocupa, porque estamos viendo aquí a unos cuantos kilómetros de nuestro país algunas señales, como el caso de Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando con el Poder Judicial y la Fiscalía en Guatemala, que están cooptadas por un poder corrupto que en vez de atacar a los corruptos, ataca a los que luchan y denuncian la corrupción. Y no solo orden de captura contra Iván Velázquez, también contra... Contra la exministra de... la fiscal, el fiscal también. Sí. O sea, es una cosa terrible. Y ahí Petro le respondió. Claro, le respondió. Imagínate un problema diplomático es una cosa fuerte la que pasa ahí. Y no puede hacer nada el presidente. Sí. O sea, es como es una captura tal que estamos en una situación difícil, y todo esto en el norte de Centroamérica, porque como ya decía François, Nicaragua es otra cosa, lamentablemente. Ahí ya las voces están, los callaron, tanto la sociedad civil, las iglesias, universidades, todos. Miren, la Fiscalía de Guatemala emitió órdenes de captura y solicitó la extradición de 2 altos funcionarios colombianos. Miren, yo en Centroamérica es una locura. Realmente no las había visto. Son Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velázquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano. La Fiscalía de Guatemala emitió órdenes de captura contra
la fiscal general de Colombia e Iván Velázquez. El Ministerio Público guatemalteco los acusa de haber favorecido ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década y que habría causado pérdidas millonarias al Estado. Las acusaciones se remontan al periodo en que Velázquez y Camargo trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo creado por la ONU que investigó redes de corrupción en las altas esferas de Guatemala entre 2007 y 2019. Es un descaro, es un descaro. Y ASJ comienza a ver algunas señales parecidas a las de Guatemala con Honduras. Totalmente. Y a las de Nayib Bukele, muy querido en Honduras. Pero ahí tiene a esa mujer capturada. Claro. Y se ha empecinado que la va a mantener en la cárcel. Claro, ¿y por qué? Por denunciar la corrupción. Ruth, una mujer valiente, ha estado acá varias veces, o sea, trabajamos juntos en el marco del SINOC por denunciar la corrupción. Entonces, por eso es, insisto, cuando escuchamos funcionarios públicos atacando, llamándoles sicarios a los periodistas, claro que son señales, Renato, que no podemos dejar pasar desapercibidos cuando en un contexto regional estamos viendo este tipo de situaciones. Mira que las Fuerzas Armadas históricamente han jugado un papel lamentable cuando los desaparecidos desaparecían y mataban. No, pero ahora su discurso es político. Los periodistas son sicarios, los sicarios de la verdad. No, tienen un papel eminentemente político que amedrenta, intimida desafortunadamente a nuestras Fuerzas Armadas. Pero mira, yo ayer les decía, lo que pasó allá en Cofradía ayer. Claro, y hay un rechazo. En Cofradía. Sí. Miren, esa actitud de la gente de Cofradía contra soldados de nuestras Fuerzas Armadas fue de desafío. Y la gente en Honduras, no por muchos errores que han cometido históricamente las Fuerzas Armadas, los ha respaldado, los ha apreciado y siempre están en la primera línea de simpatía de los hondureños. Y ayer desafiaron a los militares. Yo les dije a los militares ayer, pregúntense por qué la gente les está perdiendo el respeto. Pregúntense qué han hecho en los últimos tiempos que la gente les está perdiendo el respeto. Y no es bueno para Honduras. Mira, no es bueno, no es bueno. Claro. No es bueno. Entonces, es el momento para que yo le pregunte al presidente de Transparencia Internacional, ¿qué tanta preocupación genera en Transparencia Internacional esta situación de los países centroamericanos prejuiciados contra transparencia? No porque estén prejuiciados contra ustedes, porque ya usted me dijo, no me importa que no me reciban los presidentes, con tal que la sociedad civil, que el capítulo nos reciba bien, no importa que no nos reciban los presidentes. Pero ¿qué tanta preocupación genera Centroamérica y sobre todo algunos países? Centroamérica genera preocupaciones, pero no es solo Centroamérica. Hay problemas en varias partes del mundo. Y lo que cuenta es de defender la democracia. Y hay una narrativa global, que es una narrativa de la mano fuerte, que es una narrativa de la fuerza y de las amenazas como respuestas a todos los problemas de la gente. Y tenemos que luchar contra esa narrativa, esa concepción de la concentración de los poderes como respuesta al abuso de poder. Pero la concentración del poder nunca ha sido una respuesta al abuso de poder. Es el contrario, es el contrario. La concentración del poder es la concentración del abuso de poder. Y la respuesta a esa concentración del poder es el Estado de Derecho, la institucionalidad, no solo las instituciones que hacen lo que quieren y que insultan, amenazan. No, una institucionalidad, un marco institucional que funcione con el involucramiento permanente de la población, de la ciudadanía. La democracia es algo importante, pero no es importante solo en años de elecciones, solo para el voto. Es algo que tiene que ser cotidiano, con un diálogo permanente y pacífico entre los poderes y la ciudadanía.
François, me parece que es oportuna esta cosa, ya que hablábamos de Guatemala. Mire usted, la Fiscalía está pidiendo, o emitió, no es que está pidiendo, emitió órdenes de captura contra la fiscal general de Colombia e Iván Velázquez. Y de legua se nota que solo están reflejando el prejuicio y desprecio que le generó a ciertos segmentos de Guatemala la CICIG. Totalmente. Es que de donde quiera. Claro. Sí. Y sin duda alguna, Renato, porque Mira, creo que hay que decirlo. No, hay que decirlo, que como el pueblo hondureño, yo digo, si hay un elemento en el que hubo consenso generalizado acá, que cuesta, es la necesidad de tener un organismo como la CICIG. Correcto. O sea, todos. Y al final, esa promesa, sin duda alguna, contribuyó para que hoy esté la señora Xiomara Castro como presidenta de la República. Y no fallaron, no se engañaron. Y cuando nosotros veníamos y decíamos, mira, hay señales de que no va a venir, nos atacábamos. Y bueno, ya se van y no trajeron a la comisión. Y aquí es donde quiero escuchar la opinión del presidente de Transparencia Internacional. Seguramente Bernardo Arévalo, usted estuvo con él hace algunas horas reunido, el presidente de Guatemala, no está de acuerdo con esa decisión de la Fiscalía de su país de pedir la captura de la fiscal general de Guatemala y el embajador de Colombia en el Vaticano. Seguramente no está de acuerdo. Pero y está bien que haya separación de poderes en Guatemala. Pero cuando en el país la justicia, es que ese Guatemala es un tema complejo. Yo quiero llegar a que François me hable de la independencia judicial en la lucha contra la impunidad. Porque cuando la justicia está cooptada no hay lucha contra la impunidad. Y puse todo ese contexto de Guatemala, pero mejor me quedo con la pregunta directa. ¿Qué pasa cuando la justicia está cooptada y la impunidad galopa, François? Claro que necesitamos una reforma del Poder Judicial y necesitamos eso en Guatemala, es muy claro. Y sí, es importante tener una separación de los poderes, pero no basta, no es suficiente. En Guatemala tenemos una situación donde sí, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, pero no es independiente de otros poderes. Exacto. Y es el problema. Sí. Y queremos que el Poder Judicial haga su trabajo, que es de aplicar las leyes y en particular las leyes contra la corrupción y contra los corruptos. Viste que yo no pude elaborar la pregunta, me trabé, no la pude elaborar, pero este hombre, bueno, me ayudó y con la respuesta me destrabó la falta de construcción de la pregunta que no pude formular. Claro, no. Otros poderes lo tienen cooptado el Poder Judicial. Y por eso, Renato, es la gran preocupación y nosotros desde ASJ por muchos años hemos venido hablando de la independencia de poderes, de que hay principios que deben de respetarse. Por eso insistimos, mire, se nos fueron 4 años más, por ejemplo, uno de los temas. Y aquí se sigue manteniendo la concentración administrativa del Poder Judicial en la persona que dirige el Poder Judicial. ¿Por qué no se legisló ese Congreso que ha estado ahí para tener el Consejo de la Judicatura, obviamente hacerlo en esta ocasión y dividir esas funciones administrativas del tema judicial? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una persona que si un juez, y lo vimos ahora, y tuvimos una jueza que estuvo en un evento nuestro, en un panel, y el siguiente día fue removida de su posición y fue degradada. O sea, fue degradada en contra de la ley, que fue una persona que estuvo aquí, que fue miembro de la comisión de postulación, que ya la ley decía que no podía moverse y la movieron. Y así, ¿entiendes? Y no solo esos casos, Renato, que hay que decirlo, el tema del circuito anticorrupción, y yo lo voy a decir y lo digo con autoridad, porque son temas que nos costó, ASJ invirtió recursos económicos, tiempo, para apoyar en un esfuerzo de cooperación con el Poder Judicial para tener un proceso de selección transparente, un proceso, y al final, ¿en qué quedó eso? O sea, ¿en qué quedó? Y se mueven, eso es justamente lo que necesitamos hacer, un poder independiente, que los jueces sean nombrados por
por capacidad, sin ningún tipo de sesgos ideológicos, políticos. Lo mismo en la Fiscalía, que se respeten los principios de la inamovilidad del juez, porque eso es al final lo que nos va a permitir tener una justicia que se aplique sin sesgos ideológicos, políticos, pero no solo eso, también económicos, porque justamente lo que pasa en Guatemala. O sea, hay un poder que allá le llaman el pacto de corruptos, un poder con muchísimo poder económico, que al final no ha permitido, ni siquiera al presidente, han habido esfuerzos enormes para que el presidente haga algunas acciones, pero esa élite se mantiene, y esa élite incluso está afectando al propio presidente, porque y tenemos algunos colegas ahí que están con el gobierno del presidente Arévalo, que no pueden hacer ninguna acción porque inmediatamente la Fiscalía les pone un requerimiento y está paralizado, tristemente. Bueno, le voy a decir algo, François. A mí sí me decepciona profundamente, me decepciona que ninguna autoridad del gobierno lo haya recibido. Usted no le da mucha importancia a esto porque dice, si otros aliados están con nosotros, bienvenidos esos aliados, y no me preocupa si los gobiernos no me quieren recibir. Pero a mí como hondureño sí, no es que no solo me preocupa, me decepciona. Me decepciona profundamente que este hombre que ven en pantalla, que está a mi lado izquierdo, no haya sido recibido por ninguna autoridad del gobierno. ¿Queremos combatir la corrupción o no queremos combatirla? Si es el principal flagelo que nos roba miles y miles de millones de dólares que deberían ser invertidos para mejorar las condiciones de vida, ¿cómo es que no hablamos con el presidente de Transparencia Internacional? ¿Cómo es que rechazamos reunirnos con el presidente de Transparencia Internacional? ¿Cuál es el compromiso entonces contra la corrupción? Nos prometen CICIC, perdón. Sí, sin G, con H. No viene. Ahora culpamos a Naciones Unidas que no tenemos CICI porque puso demasiadas trabas Naciones Unidas. Viene Transparencia Internacional, lo rechazamos. Lo que hacemos es hablar mal del capítulo de transparencia en Honduras. Entonces, francamente, yo me pregunto, se lo digo con toda sinceridad, ¿cuál es el compromiso contra la corrupción que tiene el gobierno de Xiomara? ¿Me hablará ahora? Pero antes, Renato, si me permite, porque es cierto que no lo hicimos y es que me dijeron que lo mencionara, pero tuvimos la satisfacción, porque es la satisfacción de estar reunido, por ejemplo, con los dirigentes de los mercados. Y dirá usted, ¿y qué tiene que ver eso? Porque aglutinan 1.7 millones de hondureños que luchan cada día. Y ellos dicen, mira, nosotros nos ofendemos cuando nos dicen que no tenemos que decir que aumentó el maíz y nos intimidan. Y están con nosotros y estuvieron con nosotros. Y ellos me pidieron, por favor, díganlo mañana, porque nosotros desde nuestro espacio popular de lucha cada día hemos llegado a comprender que si logramos controlar la corrupción, nosotros también vamos a recibir beneficio. Entonces, para nosotros, y lo mencionábamos, qué satisfacción podernos reunir con esta gente que al final del día, Renato, todo lo que se hace es porque queremos que nuestro pueblo pueda experimentar bienestar. Y nos reunimos con usted, Renato, esta mañana. Exacto. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Ya en una hora nos reunimos. Sí. Ya no sé más. ¿Qué le voy a decir de nuevo? Si ya usted percibió como pienso yo. Pero lo vamos a formalizar, que quede por escrito. Sí, por favor. Que quede por escrito. Quiero que me hable sobre la situación que están pasando los colegas míos, muchos periodistas en Honduras en este momento, por favor. Como presidente de Transparencia Internacional, muchos de mis compañeros periodistas están pasando por una situación muy difícil, intimidados por las Fuerzas Armadas, que los califica de sicarios de la verdad, con una descalificación en redes sociales profunda, sistemática, brutal, tal como lo dice Carlos, por favor, que sea el presidente de Transparencia Internacional, que me hable sobre esto, que me valore esto, que nos ayude a reflexionar sobre esto, después de la pausa comercial.
Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. Samuel Rodríguez opina lo siguiente con respecto a los informes que ha realizado ACJ desde los gobiernos anteriores. Primero, han carecido de objetividad, no pueden emitir un informe sin contar con información fidedigna recabada por ellos mismos. Segundo, estos informes no construyen, sino que desinforman y dañan. Jorge Vázquez opina, buenos días, licenciado Renato, para concebir un índice de percepción de la población debe de ser integral y con mucho balance, porque si hablamos del país hay índices de percepción de la sociedad civil, medios de comunicación, empresarios y gobierno, ejecutivo, judicial y legislativo, y en todos existe el IP negativa. Ismael Ochoa también escribe, recordemos que el índice de percepción de la corrupción solamente mide la percepción de la corrupción y no la corrupción de forma directa, que sería una faena de grandes proporciones. Sin embargo, es un monitoreo aceptado por lo que históricamente ha demostrado consistencia en sus reportes, que no es una panacea, escribe Ismael Ochoa. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas, también a través del número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Un mensaje más de Roberto Díaz, independientemente de los puntos que miden la percepción de corrupción de un Estado, ¿cómo percibe el señor Valerian el grado de corrupción del actual gobierno? ¿Qué recomienda hacer para atacar este flagelo? Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Sí, está bien que responda a esa pregunta de Roberto Díaz. ¿Cómo percibe el señor Valerian el grado de corrupción del actual gobierno? ¿Qué recomienda hacer para atacar este...? Me dice a mí que ok, está bien. Bueno, pero país, antes de que respondas, Carlos, mira, me escribe Nelson Ávila. Nelson Ávila es candidato presidencial. Muy bien y oportuna la invitación al presidente de Transparencia Internacional, François Valerian. Debemos integrar sus propuestas como política de Estado para ejecutarlas y firmar los tratados, convenios o acuerdos correspondientes. Bueno, esperamos tenerlo. Sí. Hoy nos ha confirmado el doctor Nelson Ávila que bien. va a estar a las 10 en este evento que tendremos justamente con François. De eso se trata y justamente es lo que estamos hablando. Y en este momento preelectoral creo que lo que debemos hacer son propuestas que sean reales, que se puedan realizar para tratar de enfrentar el problema. O sea, ¿cómo hace para responder un poco a lo que está ahí en la pregunta? Claro, creo que el índice de percepción de corrupción, todo nos está diciendo que lamentablemente el problema persiste, pero que sí hay maneras de enfrentarlo. Nosotros decimos, si bien es cierto, tenemos que reducir la impunidad y el corrupto tiene que enfrentar la justicia, pero también tenemos que crear un sistema de integridad en el país que permita reducir los riesgos de corrupción. Por ejemplo, el tema de compras y contrataciones. Tenemos años de estar hablando de eso y aquí, y siempre lo hemos dicho, por ejemplo, las compras directas son vulnerables a la corrupción. ¿Qué es lo que pasó en esta administración? La mayoría de compras se hicieron de manera directa, por lo menos en la Secretaría de Salud, que es uno de los temas que nosotros hemos investigado y por eso tenemos denuncias en el Ministerio Público, porque hemos verificado que lamentablemente ahí se sobrevaloraron medicamentos hasta en 1000%. Y nosotros no es que estamos ya diciendo ahí la corrupción, el órgano es el que encargado tiene que hacer la investigación y decir qué es exactamente lo que pasa. Pero las compras directas. El tema de la secretividad, Renato, o sea, ¿cómo es posible que aquí eliminamos la ley de secreto y lo celebramos? Y sacamos un comunicado para eso, pero que ahora cualquier funcionario viene y pide secretividad y que no podemos saber, y dígalo usted como medio, hoy tenemos menos acceso a información pública, no se sabe. Entonces nos hablan del pasado y con esa
narrativa del pasado, pero lamentablemente en el presente no nos damos cuenta cómo se invierte. Mire, le voy a dar un dato. Seguridad, o sea, una secretaría que se le aumentó de manera exagerada el presupuesto, pero tenemos menos policías de lo que teníamos antes. Y tenemos un problema de 302,000 familias con problemas de extorsión y problemas de seguridad, y que no teníamos secuestros en Honduras. Era un delito que casi ya se había extinguido y que ahora estamos teniendo. Algo no anda bien. ¿O qué decir de las Fuerzas Armadas? Aspirar a tener información, Renato, de las Fuerzas Armadas. Es difícil. Es difícil. ¿Cómo se destinan los recursos? Y yo digo, no, es que es por seguridad nacional. Claro, uno no está pidiendo que nos digan cuáles son los operativos de seguridad, pero ¿qué es lo que gastan en administración? Es difícil, no hay manera de hacerlo. Entonces, todos esos elementos contribuyen a que haya corrupción. Cuando no hay transparencia, cuando hay opacidad, lo que tuvimos y lo que denunciamos hace unos días aquí en este programa, del poder del Estado, del Congreso Nacional, 32 millones de dólares, que al final no hay evidencia de cómo y que no, y quisieron justificarlo, pero al final todavía hoy en el portal no vemos esos elementos. Y están las herramientas, está Honducompras, está la Ley de Acceso a Información, que sobreviven ahí con recursos que no tienen, pero lamentablemente esa opacidad hace que la gente empiece a dudar y la gente esté cuestionando que la corrupción persiste. ¿Con qué percepción se va François Valerian, presidente de Transparencia Internacional, sobre la situación de los periodistas en Honduras en este momento? Sí, y de otros líderes populares. Las y los periodistas están en nuestra vanguardia en esa lucha contra la opacidad de la que Carlos estaba hablando. Forman la vanguardia de esa lucha. Usted, Renato, y sus colegas de investigación o los demás, es muy importante defender la libertad de esos periodistas, que no sean amenazados, que no sean asesinados, como es el caso en Honduras y en otros países, y que no se autocensuren. Es muy importante, claro. Es muy importante, y es importante en particular en un año electoral. En un año electoral los periodistas tienen un papel mayor que desempeñar para informar a la población, para que esas elecciones tengan lugar bajo el control de la ciudadanía, en una manera transparente, sin fraude, y todo eso en cada país, no particularmente en Honduras. Todo eso tiene que ser bajo la fiscalización social y gracias al trabajo de los periodistas. Apenas me queda un minuto. La primera vez que el presidente de Transparencia Internacional visita Honduras, François Valerian. ¿Con qué sensaciones se va después de esta visita sobre la realidad del país el presidente de Transparencia Internacional? El compromiso inmenso de la sociedad civil. Y el trabajo estupendo de la ASJ, pero no solo de la ASJ, de otras organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, también de los periodistas, de la prensa. Tuvimos una reunión con varios medios de información. Hay una movilización y un trabajo estupendo y un trabajo serio, con datos serios. Vi un par de comentarios del público. El trabajo de la sociedad civil y de la ASJ es un trabajo muy serio, con datos, con encuestas, y todo eso es muy impresionante y es una fuente de inspiración para nuestro movimiento global. Y Carlos y su equipo hicieron conocer Honduras a todos nuestros capítulos en 110 países, gracias a su trabajo muy importante para Honduras, para una Honduras mejor. Es mi impresión dominante en esos días en Tegucigalpa. Muy bien, y le voy a decir a Carlos, no es que me estoy justificando, Carlos, con la reunión, pero me está sucediendo algo, pero se lo voy a decir al presidente de Transparencia Internacional. Tenemos una sociedad civil reflejada en ASJ
que está haciendo las cosas bien. Pueden decir mucho de ASJ y de Carlos Hernández, de la administración Hernández, pero yo soy testigo de los cuestionamientos en esa administración, de ASJ, de las críticas de ASJ. Si ASJ es así con la derecha, con la centro derecha, con la izquierda, con el centro izquierda, tenemos una sociedad civil muy bien representada con ASJ. Te lo digo con toda sinceridad. Gracias, Renato. Sí. Y es un Si compromiso. si no se lo digo personalmente en la próxima hora, se lo estoy diciendo aquí en público. Tenemos un capítulo de transparencia internacional en que la mayor parte de los hondureños creemos. Y además, si no retornamos es porque nos comió la pausa comercial. ¡Qué bienvenida la pausa comercial! Que es la sangre de los medios de comunicación. Señor François, ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Gracias. Fue un gran honor para Carlos. Gracias, Renato. Gracias. Un gusto.